900 millones de yenes, o lo que es lo mismo, 6 millones de dólares rechazados de inmediato. El aire en el estudio se congeló en un instante, cortando toda respiración. Lo que Miguel Rojas, un veterano de 36 años, acababa de articular era una declaración que, por su naturaleza, subvertía de manera sísmica las convenciones establecidas de las grandes ligas. Había recibido una oferta colosal de 6 millones de dólares, una cifra astronómica proveniente de los New York Yankees, y él la había negado, sin un segundo de duda. Su rechazo no era arrogancia, era una ofrenda. Dedicar el último año de su carrera a pelear junto a Shohei Ohtani, el héroe de una dimensión inexplorada. Hay cosas que superan al dinero, y aunque muchos cínicos lo llamarían un cliché o una utopía, Rojas, a través del sacrificio personal de una fortuna, demostró que su convicción, esa que algunos catalogarían de demencial, era la verdad que guiaría el cierre de su vida deportiva. Esta decisión estremeció hasta al propio manager de los Yankees, Aaron Boone, quien se declaró estupefacto ante una resolución tan cargada de emoción y desinterés, un gesto que provocó lágrimas en todo el país. La pregunta resonaba en cada foro deportivo. ¿Por qué eligió con tal devoción el asiento contiguo al de Ohtani? Y lo que es más enigmático, inmediatamente después de la firma de su recontratación, ¿cuál fue ese regalo inesperado que Ohtani, el hombre de pocas palabras, le hizo llegar a Rojas? ¿Conoce usted acaso la magnitud de esta verdad estremecedora? Esto es mucho más que una mera negociación contractual. Es un drama humano que exige ser visto hasta el final, una narrativa que solo se desarrolla cuando la vanidad y el ego son arrojados por la borda. Esta es la crónica de la amistad y el honor, una historia de hombres cuya alma arde con fervor. En esta entrega desmenuzaremos la decisión de Rojas que conmocionó al mundo y el profundo lazo que lo une a Shohei Ohtani. La elección de Miguel Rojas de permanecer en los Dodgers trascendió el marco de una simple renovación de contrato. Se convirtió en una onda silenciosa que recorrió y cimbró la totalidad de la MLB. Siendo un jugador experimentado de 36 años, plenamente consciente de que estaba transitando los últimos trechos de su carrera, su resolución de entregar su temporada final a este equipo carga un peso que las métricas de contrato, el rendimiento individual o los fríos números jamás podrán reflejar. La temporada pasada, Rojas ya había demostrado ser una pieza fundamental, mucho más que un jugador de cuadro, gracias a su épico doble que empató el marcador en el 7º juego de la Serie Mundial. Un batazo que emergió de lo más profundo de su espíritu, y las incontables jugadas defensivas que rozaron lo milagroso. La verdadera magnitud de su aporte no se encuentra en el promedio de bateo o en el número de cuadrangulares, sino en la puerta blindada del vestuario, en el intangible moral del equipo. Su presencia actúa como un eje gravitacional para la cohesión del grupo, una contribución que está por encima de cualquier cheque o estadística superficial. Poco después de que se hiciera oficial la noticia de Rojas, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, apareció en una entrevista exclusiva para Sportsnet LA. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de alivio y, paradójicamente, una tristeza difícil de disimular. Roberts confirmó que Miguel Rojas se quedaría por un año más, con un salario de $5,5 millones de dólares, pero su voz se quebró al añadir: ese no es su verdadero valor. El manager hizo una pausa, mirando hacia un punto indefinido, como sopesando el peso de la contribución inmensa de un hombre que las estadísticas nunca registrarían. Roberts masticaba el significado de haber contado con Rojas en 114 partidos la temporada anterior, pero sabía que su verdadero impacto estaba más allá de los números. Él siempre estuvo ahí, listo para consolar a quien estaba a punto de romperse. No es simplemente un infielder, es el elemento que evita que este equipo se desmorone, es la columna vertebral, declaró el técnico. La emoción era palpable. El alivio por la renovación no venía del número final en el contrato,
sino del tiempo ganado. Me alegra inmensamente que los jugadores jóvenes tengan un año más para aprender de él, para ver cómo se debe jugar y vivir en este deporte. Y luego, con una sinceridad inusual en un manager de alto nivel, Roberts reveló su miedo más profundo, mirando directamente a la cámara. El día que se vaya, ese día me aterra. Perder a Miguel significa que este equipo perderá su propio corazón. Roberts se inclinó, buscando contención, antes de elevar la mirada con una mezcla de sentimientos complejos. Insistió en que si bien los superastros son quienes fabrican los momentos culminantes que vemos en los resúmenes, Rojas es el pegamento que mantiene unida a la familia. Cuando se vaya, no solo perderemos experiencia o técnica, perderemos el latido central de todo el equipo, sentenció, añadiendo que la preocupación por perder a un ser humano como Miguel era una dimensión completamente diferente a la presión habitual de los medios, las lesiones o los contratos. Cuando un novato falle, ¿quién estará a su lado? Cuando el vestuario esté a punto de estallar, ¿quién calmará el ambiente? ¿Quién mostrará con su espalda cómo equilibrar la fuerza con la humildad? Roberts concluyó con una declaración que resonó profundamente, casi como una oración. Deseo que su último año sea un capítulo hermoso. La gente como Miguel debería recibir las recompensas que el deporte a menudo promete y rara vez entrega. Y finalmente dejó caer la frase que terminó de congelar el estudio. Todos piensan que me preocupan los resultados, pero la verdad es que me preocupa esta familia, y Miguel es una parte demasiado grande de ella. Este concepto de la familia de los Dodgers fue el telón de fondo de la decisión de Rojas. El impacto de Shohei Ohtani, un hombre que no necesita muchas palabras, pero cuya presencia eleva la atmósfera del vestuario, fue monumental. Ohtani irradia una honestidad palpable en cada gesto, una preparación meticulosa y una sed de victoria que obligan incluso a los veteranos más curtidos a enderezar la espalda. Rojas eligió la alegría del alma sobre el atractivo financiero abrumador de los Yankees. Eligió la fuerza de la victoria que Ohtani genera. Fue la convicción silenciosa de Shohei la que le susurró a Rojas: aquí es donde se lucha. Miguel no quería ver esa batalla desde lejos, quería estar en el centro, luchando su última campaña junto a ese fenómeno. El rechazo a los $6 millones del acuerdo neoyorquino fue la prueba máxima. Más tarde, el propio Miguel Rojas aparecería en MLB Network, mostrando una franqueza inusual para un atleta profesional. Confirmó sin dudar que la oferta de $6 millones de los Yankees había sido real, un monto que haría temblar a cualquier veterano. Pero la frase que le siguió hizo que el aire se cortara instantáneamente. La rechacé. La razón es Shohei Ohtani. Su voz era lenta, grave, imperturbable, cargada con la silenciosa determinación de un hombre que ya había tomado una decisión irrevocable. Quiero ganar una serie mundial más con él, solo un año, y después me retiro. Al pronunciar el nombre de Ohtani, los ojos de Rojas se suavizaron, como si estuviera contemplando el destino final de su larga carrera. Mucha gente me preguntó por qué rechacé el dinero, por qué no fui a los Yankees, por qué no busqué un nuevo desafío. Pero el dinero ya no es importante para mí. Solo quiero terminar mi carrera donde mi corazón está en paz. Rojas explicó que sus compañeros de los Dodgers le habían dado un nuevo significado a su vida en el béisbol y que Ohtani era el epicentro de esa transformación. Pensé que ya no tenía nada que aprender, que mi rol era solo el de enseñar. Pero al ver a Shohei me di cuenta de que estaba equivocado. Me enseñó que la humildad y la devoción genuina convierten un equipo en una verdadera familia. Sabiendo la presión que recaía sobre los hombros del astro japonés, Rojas solo quería estar allí una última vez. Si este va a ser mi último año, quiero que sea al lado de Shohei. Tocándose el pecho, Rojas pronunció una frase que encapsuló el núcleo de la historia. No elegí el contrato más alto, elegí mi corazón. Pero el momento más inolvidable de la entrevista llegó cuando Rojas hizo una pausa,
reguló su respiración y bajó la voz. Horas después de firmar mi contrato, Shohei me llamó por FaceTime. Lo relató con un tono de incredulidad, como si aún no pudiera creerlo, al recordar el regalo que Ohtani le envió después. No reveló los detalles específicos, solo dijo que era algo indescriptiblemente significativo, no por su valor monetario, sino por el respeto y la gratitud que Ohtani le había demostrado en ese momento. En ese instante, supe que había hecho lo correcto al rechazar esos 6 millones. Shohei no es solo un compañero, para mí es familia. Se dice que las palabras de Ohtani en FaceTime fueron pocas. Estoy feliz de que te quedes. Pero viniendo del hombre que habla a través de su bate y su guante, esa frase resonó profundamente en el alma de Rojas. Cuando Shohei dijo eso, sentí que me había dado un nuevo propósito. El estudio quedó en un silencio sepulcral. La decisión de Rojas no fue solo contractual, fue el camino elegido por un hombre guiado por su alma. ¿Por qué Ohtani mostró tal nivel de confianza y gratitud personal? Porque ambos se habían convertido en pilares invaluables el uno para el otro. Cuando Ohtani llegó, enfrentó un ambiente nuevo y una presión inmensa. Fue Miguel Rojas quien, superando la barrera del idioma, acortó la distancia emocional. No le enseñó técnica, sino que se sentó a su lado en el autobús de viaje, soltó el chiste perfecto en el momento justo en el vestuario, actuando como un lugar seguro donde la superestrella podía quitarse la armadura. Por eso, Ohtani deseó fervientemente: no podemos pelear el año que viene sin él. Este relato de lealtad se esparció como pólvora. El influjo de Ohtani era más fuerte que cualquier cheque. El argumento de Rojas no era solo sobre el éxito, sino sobre la obsesión de terminar su carrera logrando el three-peat, algo reservado solo para la historia del béisbol. Rojas entendía que, incluso si no era titular diario, su rol era coser las heridas del equipo durante los inevitables periodos difíciles, y sabía que Shohei Ohtani valoraba ese papel más que nadie. Como reportó el LA Times, el valor de este contrato no se mide en promedio de bateo o en OPS. Dentro y fuera del campo, él es parte del alma de los Dodgers. El motor que impulsó a este hombre, que estaba listo para el retiro, a atarse de nuevo los cordones de sus spikes, no fue el dinero ni la gloria personal, sino un deseo puro: quiero ganar una vez más con él. El sol llamado Shohei Ohtani iluminó el último y más hermoso resplandor en la carrera de Miguel Rojas. Este episodio nos obliga a reflexionar. El deporte profesional es tanto un negocio como un drama humano, y en el corazón de ese drama siempre hay una motivación profunda por el prójimo. La decisión de Rojas le dio a los Dodgers un significado más allá de la victoria. Pero el impacto de esta elección, que muchos tildaron de locura, se extendió hasta los rivales. El manager de los Yankees, Aaron Boone, se presentó ante los medios de Nueva York con una declaración que conmocionó a la nación. Dijo: ofrecimos $6 millones, una cantidad más que suficiente para un veterano, pero Rojas se negó. Boone admitió que al escuchar la razón, no pudo creerlo. Dijo que quería quedarse con los Dodgers solo un año más para luchar junto a Shohei Ohtani, y que luego se retiraría. Honestamente, nunca había escuchado una razón así en mi carrera. Los Yankees, un equipo acostumbrados a ganar cualquier negociación a golpe de chequera, habían sido derrotados por algo que el dinero no podía comprar. Boone, mirando fijamente a los periodistas, admitió la magnitud de la influencia de Ohtani, reconociendo que la unión entre Rojas y Ohtani era algo que rara vez se ve en la MLB moderna. No es solo amistad, es una hermandad de quienes han luchado juntos en el campo de batalla. Cuando le preguntaron si estaba decepcionado por perder a Rojas, Boone negó con la cabeza, con un tono inesperadamente suave, cargado de respeto. Decepción, no. Me hizo recordar la belleza del béisbol. La belleza que no está en el marcador, sino en el corazón humano. Que un jugador elija a sus compañeros antes que al dinero, eso es honorable.
Y su declaración más impactante fue: respetamos la decisión de Miguel Rojas, y sinceramente, creo que todo el béisbol debería honrar su decisión. Necesitamos más historias en este deporte, donde se elija a los compañeros sobre el oro, la lealtad sobre la fama. El hecho de que dos managers, en lados opuestos de la mesa, llegaran a la misma conclusión de que el valor de Rojas superaba cualquier cifra, demuestra la singularidad de este relato y la influencia de Shohei Ohtani. La reacción de los compañeros de Rojas fue unánime. Para ellos, su permanencia era una consecuencia lógica, no una sorpresa. Freddie Freeman, quien batea junto a Ohtani, dijo con una sonrisa tranquila: si juegas bien y tratas bien a las personas, y si tienes compañeros como Miguel, el béisbol siempre te recompensará. Freeman no veía el hit de la Serie Mundial de Rojas como suerte, sino como una inevitabilidad. Max Muncy, el tercera base, resumió el sentir general: es el mejor compañero que puedes tener. La razón por la que el equipo sintió alivio cuando se quedó es simple: volvió el mejor hombre. Aquí reside la pregunta universal que nos plantea esta historia. ¿Qué es el éxito? ¿Cuál es el verdadero valor? ¿Qué criterios usaremos al final de nuestra carrera? Rojas no eligió el contrato más alto, eligió el lugar donde su alma vibraba. Y esa elección fue recibida con respeto por sus directivos, sus compañeros e incluso por sus rivales. Esta es una historia que nos habla de la lealtad, la perseverancia y lo que significa ser un ser humano en la búsqueda de un sueño. Estamos siendo testigos en tiempo real de la influencia incalculable que Shohei Ohtani está teniendo en todo el béisbol. Miguel Rojas no eligió el contrato más alto, sino el momento que le daría el orgullo de terminar su tiempo en el campo. El rechazo a esos $6 millones y la elección de luchar un último año junto a Shohei Ohtani nos enseña que sí existe un valor en este mundo que no puede medirse con la razón ni la aritmética. El cuadrangular del empate en la Serie Mundial. La espalda que alentaba a sus compañeros desde el banquillo. La grandeza como ser humano de la que hablaron managers y compañeros por igual. Todo se combinó para hacer de esta una historia conmovedora. Y nunca debemos olvidar al catalizador, Shohei Ohtani, el hombre que, sin decir mucho, con su preparación y su actitud, transforma incluso la perspectiva de vida de un veterano. Solo imaginar el desenlace de este último año con ambos luchando juntos es suficiente para acelerar el corazón.